¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando estamos enamoradas vemos lo que queremos ver y dejamos de ver lo que deberíamos observar? ¿Te has preguntado qué no estoy viendo? Porque cuando estamos enamoradas, nuestro cerebro libera sustancias que hacen que idealicemos a la otra persona. No significa que estemos ciegas, pero sí que tendemos a minimizar aquello que más adelante requerirá conversaciones, acuerdos y mucha comprensión. Algunos lo llaman el apagón cerebral del enamoramiento. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de lo que el enamoramiento no te deja ver. Bienvenida a este espacio Sin Velos con Alma, un podcast para la mujer comprometida, casada y para quienes esperan por ese amor que aún no llega. Y si todavía estás en ese proceso de conocerte, sanar y crecer, también es para ti. Cada 2 domingos hablaremos de lo que casi nadie te dice antes del matrimonio. Cómo saber si es la persona indicada, si estás lista emocionalmente y cuál es la verdadera razón para casarte. Mi nombre es Marga Layari y estoy comprometida como mujer, mentora y ministro de Dios a caminar juntas, de quitarnos los velos del miedo, de la inseguridad y de las apariencias, porque no se trata solo de planear la boda de tus sueños, sino de una preparación emocional y espiritual para un matrimonio saludable y con propósito que refleje el diseño de Dios y que comienza contigo, una mujer que se ama, que se conoce y está lista para entregarse sin velos con alma. Comenzamos. Hola, hola, qué alegría volver a encontrarnos después de este pequeño receso. Aquí estoy nuevamente feliz de sentarme contigo de corazón a corazón con el episodio número 18. Te recuerdo que este espacio es tuyo, donde hablamos de mi boda, mi fe, mi futuro con un propósito. Hoy mi corazón está lleno de gratitud porque estamos celebrando nuestro primer año. Durante este tiempo hemos hablado de sueños juntos, identidad, belleza, sanidad, y si esta es la primera vez que llegas a Sin Velos con Alma, quédate, porque este espacio nació con el deseo de preparar tu corazón para construir un matrimonio saludable. O si ya llevas tiempo acompañándome, gracias por volver, gracias por cada comentario, por compartir los episodios, por permitirme entrar a tu hogar, a tu carro y a ese momento que tomaste para ti. Te extrañé. Y hoy retomamos nuestro podcast con una serie que me tiene especialmente emocionada. Diferentes por diseño. Y quiero hablarte de esas diferencias que el enamoramiento suele esconder y que nadie nos explicó antes del matrimonio. Durante los próximos episodios hablaremos de esas diferencias que muchas veces parecen pequeñas durante el noviazgo, pero que después del sí acepto pueden convertirse en grandes desafíos. Muchas relaciones no fracasan por falta de amor, sino por ignorar esas diferencias. Dios nos diseñó diferentes para complementarnos, para formar un equipo ganador. Y quiero comenzar con una pregunta que puede hacerte pensar. ¿Será que cuando nos enamoramos dejamos de ver algunas cosas que deberíamos estar descubriendo? Te cuento. Una joven estaba preparando la boda de sus sueños. Había elegido el vestido, el salón de fiesta, las flores, la música, la foto. Todo parecía perfecto. Le hice una pregunta. ¿Ya hablaron sobre cómo resolverán los conflictos? No, me respondió. ¿Hablaron acerca del manejo del dinero? No. ¿De hijos? Tampoco. ¿Y cómo reaccionan cuando alguno se enoja? Nunca hemos discutido, me dijo. Es que todavía no han descubierto los problemas. Y te cuento esto y recuerdo que una persona me dijo cuando estaba de novia con mi esposo, tienes que hacerlo enojar. Yo dije, ¿cómo es eso? Luego entendí lo que me quería decir. Porque sí, hay momentos en el enamoramiento en los que pareciera que nuestro cerebro se va de vacaciones. Y es que nuestro cerebro libera sustancias químicas que altera tu percepción de la realidad y te lleva a idealizar a la otra persona. Hacen que pasemos por alto muchos defectos.
La neurociencia demuestra que durante la etapa del enamoramiento se reduce la actividad en la corteza prefrontal. Esta es la zona del cerebro responsable del juicio crítico y la lógica. Al desactivarse temporalmente, pierdes la capacidad de ver los defectos de la otra persona, un fenómeno conocido popularmente como el amor es ciego o lo llaman el apagón cerebral. Pero, ¿qué pasa cuando termina la emoción y comienza la convivencia? En este tiempo del enamoramiento las diferencias se disfrazan. Nos hace interpretar todo de la mejor manera. Lo que hoy parece gracioso, mañana puede convertirse en una fuente constante de discusión. Lo que hoy llamas espontaneidad, después podrías llamarlo irresponsabilidad. Lo que hoy ves como tranquilidad, mañana podrías interpretarlo como falta de iniciativa. No porque la persona cambió, sino porque ahora la realidad comenzó a hablar más fuerte que las emociones. Es una etapa donde todo parece hermoso y brillante y tiene un periodo de duración aproximadamente de 2 años. Corazón, el tiempo del noviazgo es para descubrir. Descubrir cómo esa persona trata a su familia, cómo administra el dinero, cómo reacciona cuando pierde, cómo enfrenta el dolor, cómo habla cuando está molesto, cómo pide perdón y cómo sirve a Dios. Porque una boda dura un día, pero un matrimonio es para toda la vida. Y muchas mujeres creen que el objetivo del noviazgo es confirmar que encontraron al amor de su vida. Pero el verdadero propósito del noviazgo es descubrir si ambos pueden construir una vida juntos, y eso son dos cosas muy diferentes. El problema aparece cuando nos enamoramos de la versión que imaginamos y no de la persona real. Entonces comenzamos a justificar señales importantes y nos decimos, va a cambiar. Cuando nos casemos será diferente. Pero el matrimonio no transforma el carácter, solo lo revela, lo muestra. No te engañes, no pases por alto las señales, préstale atención. Por eso tantas mujeres dicen después, es que antes no era así. La realidad muchas veces es otra. Sí era así, solo que el enamoramiento no lo dejaba ver. Las diferencias no son el enemigo es ignorarlas. Las diferencias pueden convertirse en riquezas cuando existe humildad, cuando existe disposición para aprender. Ambos deben entender que el matrimonio no consiste en ganar discusiones, sino en caminar hacia un mismo propósito. Dios nos invita a caminar con sabiduría. En Amós 3:3 pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No significa que deben pensar igual, significa que deben caminar hacia la misma dirección. Hoy quiero proponerte un ejercicio, una dinámica que te puede ayudar. Toma una libreta y escribe 2 columnas. En la primera escribe lo que admiro de mi pareja. En la segunda, las diferencias que he descubierto. Ahora pregúntate, ¿estoy viendo realmente a esta persona o solamente la imagen que construí en mi mente? Ahora bien, si estás aquí y aún no tienes pareja, haz esta lista. Escribe cuáles son los valores que jamás negociarías en un matrimonio. Esta semana busca descubrir si ambos están permitiendo que Dios forme una relación saludable. Haz conversaciones profundas, pregunta, escucha, observa, ora a Dios. Dios nos muestra, ¿sabes? Dios nos muestra. No tengas miedo de descubrir diferencias. Ten miedo de llegar al matrimonio sin haberlas conocido, porque descubrir antes del sí acepto puedes evitar muchos conflictos después de la boda. Durante los próximos episodios descubriremos cómo podemos convertir nuestras diferencias en una de esas mayores fortalezas del matrimonio.
Esta serie, Diferentes por Diseño, vamos a conversar de diferencias emocionales, culturales, aún las físicas, las necesidades y de los 4 temperamentos. No querrás perdértelos. Descubriremos por qué muchas discusiones no nacen por falta de amor, sino por desconocer el diseño único con el que Dios nos creó al hombre y a la mujer. Gracias por acompañarme en este primer episodio de esta nueva serie y gracias por caminar conmigo durante este primer año de Sin Velos con Alma. Mi oración es que Dios siga preparándote para un matrimonio saludable antes de celebrar ese gran día. Si este episodio bendijo tu vida, compártelo con alguien que esté viviendo un noviazgo o preparándose para la boda. Y recuerda, se trata de comprender el diseño de Dios y preparar también el corazón que sostendrá ese matrimonio. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Gracias por las 5 estrellas y por suscribirte. Estoy en Instagram, YouTube y Facebook. Recuerda, nos encontramos cada 2 domingos. Y me despido como siempre. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo te acompañe siempre. Yo soy M. Choi, un vaso nuevo. Hasta la próxima.